Información internacional urgente: un terremoto de 7.5 grados de la escala de Richter en el sur de Chile, en tierras compartidas ya con el estrecho de Magallanes, muy cerca del territorio argentino. Tenemos la retransmisión de Canal 13 desde Chile. ¿Tu mayor? Porque está compuesta, ¿no?, por varios islotes, fiordos. ¿Puede dificultarse de alguna manera? ¿Puede eso significar un freno también para las olas? Bien, muy buena pregunta. Realmente ese punto es muy importante, la geografía que tenemos de la zona, porque la llegada, por ejemplo, en caso de la parte norte del país, es como una costa así, la continua, entonces lo veamos. En este caso, en la geografía que tiene, en ese caso va a afectar que esas mismas olas que pueden llegar a gran distancia, y eso puede afectar a una gran problema en este caso, porque pueden llegar las cosas hasta mucha distancia, porque en otro caso llegan las olas hasta cierta distancia nomás, pero en ese caso pueden llegar a distancia más lejana, tomando estos esteros, estos diferentes corrientes de agua que tenemos que pueden tener acá. Claro, entonces usted dice que puede intensificar el efecto. Sí, eso puede traer los efectos a mucha más distancia. Eso es, pero dos cosas realmente. Una cosa positiva, que se puede obviamente dividir este corriente de agua que va a llegar. El otro es, obviamente, pueden llegar a la distancia en lugares más lejanos también en ese caso. Aunque el efecto puede ser distribuido, en ese caso el efecto puede ser menos en ese caso. Y una cosa particular de este terremoto allá es que se registró a 10 kilómetros de superficie, de la superficie. Es un terremoto bien superficial. ¿Eso genera que la magnitud de ola sea mayor? Efectivamente, eso es los terremotos que son más someros y causan obviamente los efectos mayores, y en caso de la energía que se libera, obviamente va a tener transferido a estas olas de tsunami a una distancia mayor, y por eso los efectos en cuanto a la profundidad obviamente va a ser mucho mayor en este caso. Y además usted le hizo muy buena pregunta, ese caso de la profundidad. En otro caso, y efectivamente, por ejemplo, aquí el concepto de las placas obviamente son distintas. Por ejemplo, aquí estamos hablando de placas de Antártica con placas de Escocia, una placa que no hablamos mucho tampoco, y ese efecto de la profundidad obviamente va a ser un factor importante en cuanto a los efectos que puede tener ese evento. Si nos puede ayudar a entender esa placa de Escocia, que como usted dice, desconocida prácticamente para nosotros, ¿qué placas interactuaron en este terremoto? Efectivamente, en ese caso, cuando hablamos de eventos sísmicos en Chile, siempre hablamos de placas de Nazca, placas de Sudamérica. Aquí hay una placa que es una placa, como llamamos, como microplaca, una placa más pequeña, y esa placa es la que llamamos como placa de Escocia. ¿Ya? Es un nombre que también va a aparecer como llega a ese nombre, pero esa placa, el otro placa que está aquí involucrado es la placa de Antártica, que tampoco hablamos mucho, y la placa de Sudamérica obviamente que viene posteriormente. Entonces, cuando hay un evento sísmico en una placa o microplaca como este caso, obviamente los efectos son más distintos, por ejemplo, en comparación a las placas grandes, como el caso de Nazca, placa de Sudamérica en ese caso. Entonces, es un buen materia, por ejemplo, buena materia para los geólogos y geofísicos para estudiar los efectos de esa placa cuando ese evento sísmico que van a obviamente hacer posteriormente, pero en ese momento tenemos que preocuparnos más por el efecto de tsunami, porque la distancia no es mucho, como casi 300 kilómetros desde Puerto Williams, por ejemplo, en el caso, y hay otras ciudades en país vecinos, son Masca. Por eso los terremotos, los datos también salen del pueblo más cercano del país vecino. Pero nosotros tenemos que preocuparnos ese momento
a mitigar los problemas que puede ocurrir, y yo confío en las autoridades y también en las diferentes agencias que ya están al tanto y ya están haciendo su trabajo. Allá uno podría calcular la magnitud o la altitud de las olas en base a las coordenadas y los datos que tenemos del sismo. Sí, efectivamente, porque cuando hay un evento sísmico, eso se ocurre obviamente mediante la falla, y los estudios de este tipo de falla ya está hecho ahora, porque la gente ya lo calcularon en ese momento de diferentes centros sismológicos, tanto nacional como internacional, como Servicio Geológico de Estados Unidos, y en este caso se puede estimar obviamente como los efectos en términos de tsunami. Hay un centro que dedica en estudios de tsunami a nivel internacional, que está ubicado en Hawái, ¿ya? Ellos ya están información sobre eso. Uno puede ir al sitio web de eso y puede sacar la información acerca del posible efecto, y obviamente los países como afectados, como el caso de Chile, el caso de Argentina, ya están alertados, y Chihuahua, por ejemplo, en nuestro caso ya está informado y ya había informado a autoridades pertinentes acerca de las medidas que se pueden tomar en ese caso. Sí, hay proyecciones incluso que las olas podrían tener entre 1 y 3 metros. Sí, efectivamente, porque esos son, obviamente no podemos decir la amplitud o la altura exacta, pero efectivamente podemos tener una estimación, y cuando hablamos de tsunami, obviamente la altura de la ola son obviamente muchísimas, si hablamos de un maremoto, todo, y si lo comparamos con tsunami, es obviamente una altura mucho mayor. Sí, la pregunta siempre uno que tiene asociada cuando se escucha la palabra tsunami, maremoto, tiene que ver básicamente con el poder destructivo. De acuerdo a las condiciones del terremoto y de lo que se está proyectando en términos de volumen de las olas y de altitud, ¿esto podría tener efectos destructivos? Efectivamente, porque a eso va a depender hasta qué, por ejemplo, distancia desde la línea de costa puede llegar esta ola, y porque esa amplitud de la onda, de las olas que vienen, igual indican, por ejemplo, la energía que tiene, porque la otra diferencia entre ola normal del mar y de tsunami es que tiene tanta energía que se mantiene su energía, no se pierda mucho en recorrer esa distancia larga. Por ejemplo, en ese caso son casi 300 kilómetros desde donde se ocurrió, por ejemplo, este evento, del epicentro en ese caso. Y por ejemplo, la tsunami, por eso tiene tanta energía que se puede recorrer hasta la distancia completa de, por ejemplo, un océano, como el océano grande como Pacífico, porque nosotros cuando tenemos eventos sísmicos, la onda por ejemplo, esa ola de tsunami llegan hasta la costa de Japón o viceversa en ese caso. Entonces, de algún momento, esas mismas olas van a llegar a costa de otros continentes también. Eso. Ya, y esa alarma de tsunami que estamos viviendo nosotros ahora también se eleva para las costas de otros países, como usted decía, por ejemplo, Japón. Sí, pero obviamente los efectos no van a ser muchos, pero como técnicamente estas olas llegan a ese lugar también, y eso es lo que quería mencionar. Perfecto. Pero aquí lo que hay que preocuparse es obviamente... La transmisión desde Canal 13 en Chile, que es de la Alianza Informativa Latinoamericana y que da cuenta de esta alerta de tsunami, además del terremoto de 7.5 puntos en la escala Richter. Ya se aguarda incluso para los próximos minutos la posibilidad de las primeras olas del tsunami que ha de llegar a esas tierras de Puerto Williams, principalmente, que es territorio chileno. Fuerte, 7.5 es fortísimo el terremoto, y que eso es lo que va a generar, digamos, como una onda expansiva lo del tsunami. Y escuchaban ustedes, obviamente, el primer lugar donde puede impactar en tierra es ahí en el vértice que tiene ahí entre Argentina y Chile. Ya decía Juan Carlos, Puerto Williams, pero va a llegar del otro lado del mundo también, y se verá hacia Japón.